lunes, 10:35 de la mañana, que estés viéndonos. Armate el café, armate el mate, porque tenemos una charla excelente, periodística, de comunicación, de medios. Jugó al rugby el invitado de la fecha. Primera línea, férreo, firme. Pero bueno, antes de ir a presentarlo, como siempre, hola, soldado Nicolás Casanova. Hola, Feli, ¿cómo andás? Yo no soy de primera línea, ¿eh? No, antes de saludar al invitado, hola, Nicolás Casanova. Bien. ¿Cómo estás, sargento, para el día de la fecha? Bien entusiasmado con el programa de hoy. Estoy muy bien. Mucho para hablar. Demasiado. Sí. Por todo. Y a mi otro lado, Renata, que volvió Renata. Volví. ¿Cómo estás por ahí? Bien, contenta por estar acá otra vez. Y con más sorpresas. Tenemos sorpresas. Más dinámicas. Sí, ahora con el tema farmear aura, viste, que farmeamos todo. Pero bueno, ahora sí, el invitado del día de la fecha, Fabián Taboada, señores y señores. Hola, Fabi. Gracias por la invitación. Hay que traer al público, ¿no? Sí, hoy es todo así, parece ser. Gracias por la invitación y tenerme en cuenta. No hay de qué. Tenemos la primera foto de la jornada de la fecha. Bueno, mira. Pues dijimos que jugó al rugby, jugaste en obras. Sí. Y tenemos la foto, mirá al uno. Ahí está. Mirá Taboada. Esa es una gira Neuquén. Yo soy el que estoy sobre el. Bueno, ya creo que la marca no está más. No está vestido. ¿no? Bueno, claro, que no está vestido. Me había sacado el hombro o algo un día antes de la gira. Siempre bordeando el éxito. Así que bueno, viajé igual. Yo jugaba casi siempre con una división más arriba. O sea, yo era 86, jugaba con la 85-84. Y ahí fuimos para Neuquén Rugby, que tenemos varios amigos allá. Aprovecho, mando un gran abrazo a Chupete entre ellos. Y nada, un viaje divino. Eso es año 2000, si mal no recuerdo, 2000. Muy de acordarme de las fechas por partido de fútbol y cosas, y creo que jugaban un superclásico Boca River año 2000 por ahí. Tendría que checar cuál fue. Pero bueno, sí, fue una gira en la que no pude jugar. Pero bueno, es la excusa de ir a jugar en ese tipo de giras y demás. Primera línea, ¿no, Fabi? Lo dije bien. ¿O alternaste de segunda? No, ¿sabes qué pasa? Vamos a hacer la explicación clara. Yo creo que también se fue modificando bastante. Estamos en 2026 y hablamos constantemente de lo que el otro día Newman metió 11 equipos, ¿no? Estamos hablando de top. Pero digo, antes el club, en este caso, que transitaba categorías más bajas, Obras Sanitarias, igual uno de los pocos campeones. Tiene un título del 53, Newman ahora tiene uno, así que está más o menos a la par. Pero, ¿qué pasaba con esos clubes? Había dos tipos altos en todo el plantel superior. Uno segunda línea y el otro más livianito lo mandaban a la tercera. Entonces, compensaban con uno que no tenía una altura, obviamente, de cosas. Entonces, la verdad, en primero terminé jugando mucho más de segunda línea que adelante, pero por una cuestión de que no había demasiada gente. Esa era la realidad. ¿Segunda áspero? Un tipo áspero. ¿Sabes que no? ¿No? ¿Sabes que todo lo contrario? Me falló la lógica. Sí. Totalmente pensante. Teníamos, por suerte, un equipo de muchos ásperos y algunos tenían que hacer la pausa. Era un poco por ese lado. Pero no, hermosas épocas esas, con muchos amigos. Hablaste de obras, productor, dijimos, periodista, comunicador, pero hay una profesión que nadie sabe, que te la saqué. Va con un audio. Tenés que ponerte auricular, porfa. Permiso, ¿no? Es un avanzado en la época, Fabián Taboada. Avanzado total, sépanlo, Miren y escuchen. Sí, con respecto a la anécdota, después en una salió Bielsa, que mandó a un ayudante a espiar los tiros libres del contrario, lo sacaron. Me acuerdo. Apenas pasó lo de Bielsa, le mandé un mensaje. Y le dije, Fabi, sos un adelantado. El primero que corrieron es a vos. No, ¿cómo me corrió Taboada? Es verdad. Historia la tengo, pero que dijo la cuenta de vos. Nos mandaron a... Esto ya era... Ya en la etapa de fuera de la cancha, ya en la que... Yo la verdad terminé jugando poco, en primera por una cuestión laboral. ¿Hasta qué edad jugaste, Fabi? Yo creo que a los 21. Debuté 16 y 350 días, 17 de cumplir los 17, entonces jugué unos cuantos años, pero en un momento ya era profesión o esto. Y no me daba el último año, la verdad que fue más colaborar que hacerlo al 100% y no me sentía cómodo de esa manera. Entonces después vuelvo de alguna manera a dar una mano, justamente en todo este aspecto, el comunicacional y demás, y en todo lo que se podía. Y había unos playoffs y tocaba jugar con Hebraica. Nos mandan
te entrenaban ahí, no me acuerdo si era el Club Vimos o dónde, pero cercanos a lo que es Lugones. Y nos dicen, che, pueden ir a pispear un poco, algo, ¿viste? Que esto, lo otro. Y fuimos. El tema que entrenaban recontra alejado, jueves 11 de la noche, éramos 2, y nada, nos vinieron a buscar, no había demasiada excusa. No, nada, nos vamos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos. Pero bueno, quedó la anécdota. No, nos habían mandado el staff a ver que... Después ganaron, no sé si fue por eso, pero ganaron por lo menos el partido. ¿Trajiste algo de data? ¿Llegaste algo de data ahí? No, creo que estuvimos 5 minutos. Te estoy hablando de... nada. ¿Viste esos clubes que tienen parrillas tipo quincho, Sí. árboles y demás? Bueno, una noche de 50 parrillas, 200 mesas, todo oscuro y 2 tipos ahí viendo un entrenamiento. Está un poco obvio, me parece. Un poco llamativo, sí. Aparte... No fueron con una hubiese sido excusa una preparada. Tampoco, Fabi. No, Te llamó la y el que atención. estaba conmigo tampoco. Sí, bastante llamativo todo. Bueno, algo distinto para arrancar. Sí, un gran abrazo a Hernán Rivila, Pomelo, otro gran entrenador. Sabés la data, toda la fuente, no tenías duda. Por supuesto. Contame, Fabi, vos arrancaste en radio. ¿Estoy bien con lo que digo? Sí, la verdad que la transición se fue haciendo de alguna manera casi inevitablemente, como la gran mayoría de los que nos gusta el deporte, y tal vez yo no estaba ligado al rugby inicialmente, no tengo una familia que haya jugado al rugby. Yo creo que a los 12, 13 ya me di cuenta que el sueño del fútbol no iba, ¿no? Claramente. Empezaba, el crecimiento para arriba también empezaba a ser hacia los costados y dije, bueno, acá le tenemos que poner un cambio, y la verdad que me gustaba mucho todo lo que era el periodismo. Veía, miraba todo, sí, esa época de gráfico, Grande T, toda esa cosa, era nada. Yo me quedaba despierto la noche para ir a comprar Grande T a la mañana, bueno, todo, consumía radio, tele, lo que había en ese momento, que tampoco, tal vez para los más jóvenes no era demasiado, pero bueno, era eso. Entonces creo que muy claro, a diferencia tal vez de otros amigos, amigas y demás, sabía para dónde iba a ir. Yo creo que a los 13 más o menos ya tenían claro, digo, bueno, periodismo, me gusta el deporte, periodismo deportivo, listo, la simplificamos ahí. Así que terminé la secundaria en el 2003 y ya en febrero de 2004 ya estaba... trabajando obviamente con ese momento mucho en sitios web, ad honor, en radios que no se escuchaban ni adentro de la radio y demás. Pero sí, bueno, siempre se arranca así también. Era así. Tal vez lo que no había, yo siempre digo, aprovechen ahora, es esto de que, bueno, apretás enter y te están viendo todo el mundo. Claro. O sea, no, mirá, sí, vamos a salir en tal radio FM tanto, y la radio no se escuchaba ahí. Pero bueno, vos ibas con la información a cubrir, no sé, Chacarita, y contaba lo que había pasado en el entrenamiento de Chacarita, y era un poco eso, ¿viste? El mundo radio, que es para mí el mejor medio, más allá de que hoy es un poco cambiante por la imagen, pero esos fueron los comienzos. Terminé en 2003, febrero de 2024, ya estaba trabajando en un partido argentino junior, no me olvido nunca, Argentinos Los Andes, la vieja B Nacional. ¿Te acordás de esa primera experiencia vía? Sí, de hecho lo tengo por ahí anotado. Por eso, me vuelvo a acordar por los partidos. Había hecho un gol Martín Gianfelice, era un 9 grandote de ascenso que todos los querían, ganó 1-0 Los Andes, eso me acuerdo seguro. Pero claro, para mí era toda la experiencia de llegar a una cancha que te atienda el jefe de prensa, pues yo iba por un sitio web que en ese momento era en el Ascenso Online y Mundo Ascenso, que todavía continúa. Y yo iba por el Ascenso Online. Y nada, llegar que te reciban, entrar, no pagar la entrada, estar en un palco de lo que es ahora el Diego Armando Maradona. Nada, eso, que es como llegás, no te querés ir y lo empezás a disfrutar de otra manera. Y esas fueron así las primeras experiencias. Pero sí, ya pasaron unos cuantos años. No, pero es algo importante. También es atajarse de esos pequeños mimos cuando la plata en principio no abunda. Es como esa pequeña recompensa para uno, ¿viste? A ver, es a veces hasta antipático esta situación, pero un poco de barrio es necesario, de barro y barrio es necesario para mí en el comienzo, porque después valorás otro tipo de cosas y también sabés que podés trabajar sin las bondades que en teoría te va a dar otro tipo de estructura. Para mí eso y pasar por todo tipo de roles es algo que recontra recomiendo. Totalmente, es bueno. Vos mismo lo dijiste que a veces uno tiene que no cerrarse en un deporte y ir por varios y capaz que la puerta de entrada está en otro lado, no donde uno quiere, sino que hay un camino de por medio. Y creo que ahí fue tu clave, ¿no? Como decir, bueno, mi aspiración es esto, pero para llegar a esto capaz tengo que surfear otros mundos. Y hoy el que ve capaz la tele y dice, che, yo quiero ir Boca.
Sí, pero Boca hay 1000 cubriendo Boca, amigo. Si Y- empezás a cubrir Boca, no vas a entrar nunca. Vas a tener un nicho, como se dice ahora, más grande, seguramente, de millones de personas, pero tal vez nadie está cubriendo gimnasia artística. Y es un nicho al que hoy tenés el acceso, ¿no? Digo, antes tal vez era mucho más complejo. Está el caso de Hernán de Lorenzi, que es el periodista de handball, junto a Juan Martín Rinaldi y demás, de mucha trayectoria, que él conoce muy bien, es justamente ese nicho, y lo hizo en el momento tal vez más conflictivo, que era, bueno, esto, tengo que conseguir sponsor, ir a conseguir una radio, y la radio tal vez no se va a escuchar en todos lados. Después aparecieron las radios por internet, que ya te daba otra ventaja. Ahora está la posibilidad de hacer lo que quieras y arribar a ese nicho. Para mí, eso de ir buscando y abriendo puertas con otras cosas es fundamental. Obviamente, argentino, recontra futbolero y demás, a mí siempre me gustaban los otros deportes. Y nunca me voy a olvidar porque en algún caso me gustó una cosa que había dicho Miguel Simón en una entrevista, que es un referente, que era en la época de los 90, cuando todos viajaban y demás, a muchos de los viáticos, algunos, bueno, trataban de guardar y esas cosas, y Miguel compraba lo que eran las guías. Que ahora es llamativo, entras a un sitio web y tenés toda la data, ¿no? Lo que se te ocurra lo tenés, pero en ese momento la guía era algo que decía, no sé, vamos a poner un ejemplo, Amavisca, jugador del Real Madrid, 1,89, 70 kilos, 10 partidos la temporada anterior, ¿viste? Y algunos se lo recriminaban, entre comillas, o lo cargaban por eso, y él dijo, bueno, esto algún día alguien lo va a pagar. Y a mí me pasó algo parecido, sin invertir plata, que no me olvido nunca. Estaba en mi casa y un día pasa mi vieja y me dice, ¿qué haces? Eran las 5 de la mañana un martes, una cosa así. Le digo, no, está arrancando Roland Garros, juegan, no me acuerdo quién era en ese momento, pero ponele que era Puerta versus alguien, y era un argentino, y yo lo quería ver porque arrancaba, y en 2020 se dio la posibilidad de que estuve 2 temporadas haciendo tenis, justamente en ESPN. Entonces dije, bueno, justamente esa puerta se abrió también por haberle sumado horas de vuelo justamente como espectador, ¿no? Ok, claro. ¿Qué deporte relataste? Además de fútbol, rugby, ahora Fútbol, rugby fue en realidad rugby fútbol fue el ingreso a lo que sí es bien, ya hace 10 años. Yo ya había hecho otros deportes más allá de eso. La realidad es que los deportes más radiales obviamente siempre fueron el fútbol, el automovilismo, que ahí sí no entiendo demasiado, el boxeo, que tuvo mucha historia, y no mucho más. Había hecho algunos partidos de básquet, alguna vez hicimos algo de rugby, pero viste, como más una conexión, lo que era una conexión. Pero bueno, el bagaje ese me dio la posibilidad después en el canal, como se fueron abriendo puertas y tal vez había cuestiones bien esporádicas, de hacer hockey sobre césped, hockey patines, hicimos un mundial, maratón, tenis de mesa, hicimos también. ¿Trataste tenis de mesa? Sí, hicimos tenis de mesa. ¿Cómo la trataste? Y es muy parecido al tenis. Claro. Hay una gran ventaja también en esta actualidad. Primero, yo siempre digo que como suena ahora, ¿no? El famoso menos es más. Y la realidad es que, por lo menos en la estructura del canal, casi siempre te toca con un ex deportista. Yo tenis de mesa hice con Pablo Tabachnik, que tiene récord histórico de juegos panamericanos, de sur, lo que fuese. Yo no me voy a meter, como relator, mi objetivo es narrar y contar lo que está pasando, y después el terreno del especialista y del analista lo tengo que aprovechar el especialista. Si yo me quiero poner por encima de alguien que jugó, no sé, 14 juegos de sur, y no vas a quedar mal. Voy a quedar mal, Acá seguramente. sumar la paleta, algo así. Exacto, no, por eso, ¿viste? Sí, y además, sí. Tenis de mesa, no ping-pong y esas cuestiones, ¿viste? Entonces, nada, la verdad que también a mí siempre me gustaron ese tipo de desafíos. Creo que lo primero que hice en el canal post-rugby fútbol, en un momento también medio ahí de un verano, ¿viste? Que faltaban piezas, fue, che, ¿vos relatabas básquet? Sí, bueno. ¿Te animás a NBA el domingo? Sí, dale. Bueno. NBA encima, NBA, claro. Vos lo dijiste, el famoso consejo de Éter, nota Éter, andá y hacé. Toma. Y sí, yo, a ver, no soy quien para dar consejos, pero si me piden recomendaciones, hoy más que nunca. El tema también que antes tenías cierta obligación y esfuerzo para hacer, no era simplemente prender, ¿no? Okay. Voy a encender. Hace unos años había una estadística que decía que el 82% de los podcasts no pasaba del capítulo 2. O sea, Mirá. el nivel de frustración estaba Mirá. al alcance de la mano demasiado rápido. Y antes era esto, bueno, vamos a poner
pesito cada uno y vamos a comprar un espacio, una radio que no la va a escuchar nadie, pero vamos a ir. Y eso tal vez duraba 3, 4 meses, ¿viste? Y no te escuchaba nadie. Pero bueno, eso iba haciendo girar un poco la rueda, que es lo necesario justamente en esta profesión, sobre todo, que es y creo que en todas, que es el famoso contacto, que tiene muy mala prensa, porque uno interpreta contacto, que es, bueno, que claro, pero acomodo, uno sí. cree, exacto, contacto me acomodo, no, mi padre es, no, contacto es esto. Después justo necesitas algo y hablas que esto y lo otro y después se le enciende la lamparita al otro y te llama y se va. Sí, o el haciendo networking. O sea. exactamente, ahora tiene ese nombre. Inglés, lindo. No, bueno, de hecho vos has contado que para la prueba de relato estuviste como 6 meses. Sueldo para entrar a ESPN fue, sí, contaste que fue larga también. Sí, fueron, no sé si sí, pero ponele que haya sobre fines de 2015 y yo recomencé recién en febrero. Ahí lo que vos decís, vos tenías el contacto, pero después hubo un proceso que sos vos. Sí, pero o sea, ¿sabes si qué? vos no lo rivalidás. Eso ni hablar, eso está claro. O sea, pero lo que puede hacer el contacto es que por lo menos se genere esa sinergia del llamado o lo que fuese. Y de hecho, fíjate que por lo menos mi ingreso a lo que es el mundo ESPN se dan otro tipo de contexto. Yo en ese momento estaba trabajando en Minuto 1 como editor, el medio digital, que en ese momento estaban Infobae, creo que era Infobae, Clarín, La Nación, Minuto 1, ahí peleando. Era el cuarto en cantidad de vistas. Y un día real, viendo la tele en casa un sábado así de la nada, me llama Martín Perazo, el redactor actualmente de Radio Nacional, de boxeo y de Teis Sport de muchos años, con el que yo tenía muy buena onda. Ya me había abierto las puertas en un par de oportunidades para algunos castings, él y Pablo Giralte en torneos, pero me llama después de 2 años. Habíamos ido a trabajar a la pelea de Maravilla Martínez, ¿se acuerdan? Ahí el día de la lluvia en Vélez. Sí. Y 2 años después me dicen, mirá, están buscando relator de rugby en ESPN. ESPN para mí siempre fue la meca por mi estilo, por los deportes y demás, pero no tenía un contacto nunca real ahí. Iba más por otros lados. Y fíjate también cómo son las cosas, porque Martín me contacta a mí porque lo contactan a él, que él estaba en el curso de relato y comentario de Portea, para ver si tenía alumnos que hagan rugby. Y él a la vez llega, de casualidad, por Germán Riesco, que comentarista de boxeo en Teis Sport, el director de Éter y demás, al cual lo habían consultado de ESPN, porque él había trabajado en ESPN, si tenía alumnos que relaten rugby. Una cadena de conexiones. Justo esa noche se ve que hicieron una transmisión y, che, Martín, ¿tenés a alguien? No sé qué. Y Martín se acordó de mí y me llamó. Cuando contacté a esta persona de ESPN, que era en realidad el único contacto que tenía yo de ESPN, sabiendo de alguien que tenía un contacto en ESPN, que era de un no estaba, creo que estaba en esa foto. Ponle de vuelta si querés, lo vemos. Porque el capitán de ese equipo tenía un primo segundo, no sé, pero ¿viste cuando tenés esos primos? Pará, ahí me hicieron 2 círculos, capaz que es el del segundo círculo entonces, ¿Cómo? A ver, ahí me hicieron 2 círculos en la foto esa, vos y alguien más. A ver, uno arriba, sería el quinto arrancando de. Mostrá. Sí, en esa no estaba. No se la pasé a Fede la foto. No estaba el capitán, era Diego Faccenini, que él tenía un primo segundo que trabaja todavía en el coso. Pablo, que yo sabía que existía un vínculo, pero viste cuando tenés esos primos que no tenés contacto. Sí, pero una vez, como vinieron a cubrir en la época de Rugby 2000, un partido al club, y se lesionó justamente Diego Faccenini, Facha, le decíamos. Se lesionó, Negro Cosa, Rulo Taquini hicieron un par de chistes. Y ahí le pregunté, y me dice, sí, no, yo tengo un primo, no sé qué, pero viste como no hay relación. Entonces tampoco tenía un vínculo real. Pero bueno, con él fue con hablé, me dijo un domingo a la noche, me dice, mirá, el casting es mañana. ¿Vos tenés más? Y le digo, bueno, sí, vamos, para adelante. Era Puma All Blacks del 2015. El traje y todo eso. El mundial. Hicimos es un ratito de eso. Hace un ratito, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí fue pasando, pero eso habrá sido octubre, noviembre de 2015 hasta febrero 2016. Mirá vos. Varios meses igual. Sí, varias etapas, etcétera. Y después se dio la otra particularidad que ante esto de haber hecho varios deportes fue, che, también estamos buscando para fútbol, ¿te animás? Obvio, vamos. De cabeza. Y bueno, fue un win-win para todos. En época que no se relataban 7 partidos como ahora. Era totalmente. Ese año había en rugby ya había un cambio porque llegaba Jaguares, el viejo, con Jaguares, el viejo Super Rugby, del que se transmitía todo. Con Jaguares, Sunwolves y bueno, los otros 3 países con sus franquicias. Y vos tuviste a todo esto mucho tiempo en América, eso me sorprendió el dato que leí. Sí. Como productor, pero quiero ver, ¿qué te dio a vos ese paso en América como de producción
en tu carrera de relator, digamos? Porque uno cuando produce, Sí. cuando relata, produce, es una hoja en blanco. Sí. ¿Qué te digo? Como esa fineza, porque aparte eras productor de noticias general, digamos, Generales. que también me llama la atención, porque siempre leo el deporte. Me dio mucho estrés también, por supuesto. porque Sí, leí que tuviste un burnout eso. total. Sí, sí, en un Pero momento previo sí. a eso, digo. Tal vez hice la escalerita muy rápido y era todavía joven como para hacerme cargo de ciertas cosas, pero es un poco lo que te decía antes, o sea, es lo mejor que te puede pasar estar de todos lados. Yo hoy me toca ponerme el casco para relatar y del otro lado yo sé cuando el productor se le está incendiando el control o cuando se vino el macanón y la trata de simular. ¿Por qué? Porque estuve del otro lado del mostrador. Entonces te va dando eso también, manejar o entender los tiempos del otro. Dentro de radio hice todas las funciones, comentario, relato, campo de juego, estudios centrales, lo que fuese, y me parece que eso te va dando un poco y un poco. Si yo estoy relatando un partido, no sé, de la urba, y veo que el campo de juego hay 50 kilómetros de viento, se le vuelan los papeles, llueve que esto que lo otro, y voy a tratar de que la pregunta sea un poquito más extensa como para que me vaya escuchando y trate de encontrar. No le voy a preguntar de una. Bueno, eso, habiendo estado tal vez en la función de campo de juego, Claro. decís, claro, si me lo preguntan de una no lo voy a tener. Entonces fue un poco por ahí. Lo de América se dio... 5 años fue en América. Sí, 5 años. Ah, 5 un Una años. montón. locura. Sí, sí, entré, en realidad, pues además era América Noticias y A24, que era el canal. Re político las o sea, Mira, hubo unos cuantos cambios en ese momento de... ¿Qué era época de animales cosas. sueltos, más o menos? O... claro, ¿a quién Sí, le producía? nosotros hacíamos lo que era todo A24, que era la señal que tenía segmentos cada 2 horas, y después también trabajamos para el noticiero, que en ese momento a las 12 y a las 19, que en ese momento estaba Guillermo Andino, Mónica Claro. Gutiérrez, etcétera, etcétera. Yo un momento cuando entré a la madrugada además, en un submundillo fantástico, Es terrible. tipo Sí, de 1 a 10 no de la lo mañana, conozco, de 1 a 10 de la mañana. Pero bueno, también fueron pasando cosas. Cuando entré éramos 7, porque quedé yo solo en la madrugada, como no había demasiado para hacer. Y después ya vino el otro cambio, que era como estar más activo en el mundo control y demás. Y la verdad que hacías un poco de todo. O sea, porque la noticia es lo que te va llevando. Un día va a ser, no sé, la asunción de tal, y otro día, lamentablemente, un accidente, tenés que ir, viste, mandar el móvil para acá, hacer esto para allá y demás. Yo la verdad, como me fui en 2013, no se había dado todavía este recambio tecnológico que te permite tener un poquito más de libertad para algunas cosas. Vos a la mañana tenías que decidir, che, ¿dónde mando el móvil? El móvil era que ya tenía que estar en circulación y el móvil era, obviamente, dinero, gasto, etcétera, etcétera. Pero decías, bueno, si lo mando allá, después para volver, con lo que es el tráfico en Buenos Aires, entonces muchas veces era, bueno, jornada de sol, mandalo a los lados de Palermo, hacemos una salida de ahí y cuando pasa algo, vamos. Entonces te iba dando todo eso, la realidad que te iba dando todo eso. No, y cuestiones que salen de lo periodístico, porque ahí ya salí en la parte, o sea, que el móvil, que la plata, que Totalmente. más una gerencia. Sí, ¿Cuánto tenías sí, aparte? sí. Muy chico lo que dijiste. Y sí, yo entré en 2009, ahí para mí por otro gran amigo, Nico Facio de Sport y TNT. Y sí, 2009, 23. Y ya cuando los últimos 2 años, 26, 27, yo hacía producción ejecutiva, era hasta a cargo de un segmento, Claro. que estaban Mariano Yese y Luciana Arias. Y la verdad que me terminó desgastando. Pero también estaba el otro detalle, que en ese momento, creo que todavía también, por suerte no lo sigo tan de cerca, se le da mucha trascendencia al famoso número, al minuto a minuto. El Al rating. minuto a minuto el rating de Ibope tenía 2 minutos de delay además, ¿no? Porque tenés que hacer todo como una secuencia de, bueno, esto que ahora tal vez no está midiendo, tengo que ver qué impacto tiene dentro de 2 minutos. Y bueno, después también lo que se da es que a veces pasaba que había un famoso caso que pegaba mucho y lo tenías que seguir durante 2 meses. Y viste, ya como que no sabía qué inventar, que esto y lo otro. Muy, muy, muy divertido. Tal vez en el momento, obviamente, uno estaba más metido, compenetrado y lo disfrutaba o lo sufría de otra manera. Después lo ves a la distancia y sigo teniendo amigos y demás y la pasamos muy bien en ese momento. Y es eso, ese aprendizaje. O sea, además, como te digo, siendo una persona que siempre mamó mucho los medios de lo que había también, porque siempre lo explico, en un momento había 5 canales, después llegó el cable y demás. Y nada, en un momento, che, viene Mauro Viale.
Y yo decía, che, Mauro Viale está acá. O sea, acá hablaba Mauro Viale, un tipo recontra normal, lo que proponías te lo escuchaba, ¿viste? Sin ningún tipo de drama. ¿Viste? Y así, Horacio Embón, ¿viste? Yo cuando era chico escuchaba palabra Embón, era palabra mayor, ¿viste? Tipo, recontra instruidos y demás. Y bueno, me tocó esa posibilidad, ¿viste? De estar ahí viendo lo que antes veía justamente de casa en la tele, bueno, formando parte del trasfondo que es la pata fundamental de todo. O sea, si se cae la pata de la producción, perdón, se cae la mesa. Y más allá de estar en distintos roles, que es algo que dijiste que recomendás, por decirlo de alguna manera, ¿disfrutaste también entonces trabajar en un ambiente fuera de lo deportivo? Sí. Yo en ese momento seguía haciendo radio. De hecho, teníamos un programa que era justamente todos los deportes menos fútbol, que llamábamos Por Todo. Con un grandes amigos como Martín Manrupe en la producción y el Tano Di Gennaro, que ya lo verán haciendo otro tipo de cosas. Claro. Me responde el teléfono, un mensaje. Bueno. Si me lo facilitas en un momento, Sí. Un notable. Lo estamos disfrutando mucho este presente porque nosotros lo veíamos cuando vamos a comer. Claro. Decíamos, hace esto. Y nada, hacíamos ese programa de todos los deportes, con un corresponsal de rugby, que estaba Edu Abella, con un corresponsal de hockey, uno de básquet, así, y armábamos eso que me seguía vinculando con el deporte. Obviamente, tal vez lo que había encontrado en América también una estabilidad económica que hasta ahora no veía, entonces también me tiraba un poco eso, pero seguía vinculado al deporte de esa manera. Después en un momento se cortó y quedé solo con lo de América y bueno, ahí tal vez vino el desgaste. Pero sí, es recontra disfrutable. De hecho, para mí es eso, es hacer un poco de todo. No hay demasiado secreto, o sea, la hoja está en blanco y después hay que seguir no hay que ir llenando el formulario, en definitiva. Seguramente, cuanto más entiendas del tema, mejor. Sí, obvio. Pero eso tampoco es un impedimento. Porque, no sé, recién hablamos de gimnasia artística, la verdad no tengo muy claro, pero si alguno empieza a hacer algo de gimnasia artística sin saberlo y lo haces durante un año, vas a entender más al año que ni bien comenzaste. Y hay muchísimos casos de periodistas que no estaban vinculados a cierto deporte y terminan siendo recontra especialistas. Primer partido de Urba que te acuerdes en cámara. Primer partido de Urba en cámara, si mal no recuerdo, un clásico San Albano Pucará. Mirá, ahora está la vieja tranquilo, 2016. Claro. Viste que se jugaba un tramito inicial y después venía lo segundo. Creería que es ese. Con Tommy de Bella, si mal no recuerdo. Estoy casi seguro, en San Albano. ¿Nervios del 1 al 10? Y sí, mucho. Yo ya venía haciendo tal vez. Es bastante particular, porque la realidad es que el estar en cámara en una transmisión, por lo general, son las menos las transmisiones, casi todas son off-tube. Claro. Pero son esos 30 segundos que, viste, decís, bueno, es como que estás más expuesto, viste, entonces te agarra, viste, otras cuestiones. Pero si mal no recuerdo, estoy casi seguro que es ese, estoy casi seguro. Año 2016, no me acuerdo cómo salió. Claro, y demás. el clásico. Pero, ¿cuántos partidos rata por semana ahora? Entre fútbol y rugby. Pero la cuenta. Y depende, depende creo, las épocas, la realidad que la estructura del canal, por suerte, creció un montón. La verdad que lo hablábamos antes también, hay muchísimo más actividad deportiva, sobre todo en el post-pandemia, bueno, mundial con más equipos, etcétera, etcétera. La gente sigue consumiendo, consume más o consume de otra manera también, pero bueno, el encendido en definitiva termina yendo por ese camino. Y hoy hay un montón de posibilidades de hacer cosas que tal vez antes no tenía. Antes, no sé, nosotros hacemos también muchas cosas de lo que es CONCACAF, ¿no? Que es un poco atrás mano. Pero no sé, tal vez un sub-17 femenino de CONCACAF hoy se televise y es una transmisión hecha y derecha, exacto. Y antes, no sé, si jugaban en Barbados, Costa Rica, tal vez no había posibilidad técnica de hacerlo o era muy caro. Hoy todo eso fue modificándose. Entonces, bueno, lleva a eso que hay momentos de muchísimo más trabajo. El rugby tal vez es un deporte que no tiene tanto freno, aunque parezca, porque tal vez en la época más veraniega acá continúa Inglaterra, continúa Francia, United Rugby Championship, bueno, las copas también europeas. Entonces es como que, viste, cuando frena siempre hay. Lo que sí tiene el rugby, sacando mañana que vamos a hacer justamente el Lions All Blacks, es que habitualmente lo mismo de los jugadores, tenés el escaso fin de semana, no hay mucho en la semana.
sacando algún mundial, Pumitas y eso. ¿Hay como un cambio de chip que vos necesitas hacer como relator entre deporte y deporte o ya lo tenés naturalizado? Yo creo que ya me acostumbré. Siempre la pregunta es esa, ¿viste? De, che, ¿qué te gusta más? A ver, el fútbol tiene algo que es disruptivo, que es el grito de gol. O sea, Claro. que no hay chance de cosas. El rugby puede que salga un partido del top 14, tal vez todos penales, o el top 14 de Francia, Sí. que igual cambió en los últimos años, pero Sí, 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 Está más vistoso, está más vistoso. quedó. Igual el del domingo a la tarde, no sé por qué el del domingo a la tarde como le cierran. El nocturno del domingo a la tarde es complicado. Pero en el rugby también puede haber un partido que haya 12 tries, ¿viste? Entonces, Claro. y si son 6 y 6 es una cosa, si son 12 contra 0 es otra. Entonces, como vas manejando las tonalidades, y también siempre agarrándome de la escuela de Miguel Simón, es un deporte con mucha pausa. Sí. Entonces te da tiempo para otras cosas. Tal vez el fútbol es un poquito más dinámico en ese sentido, por lo menos desde el rol de relator, ¿no? De deporte versus deporte. ¿Y cómo sale después de esto? Pues vos haces curso de relato, también das curso de relato. Sí. ¿Cómo nace esto? Es un poco, viste, cada vez que querer formar esos mini Fabi, poner entre comillas un poco. ¿Sabes cómo se dio? Como muchas cosas en la mitad de la pandemia. Yo había hecho un curso de relato en el año 2005, de los primeros, que lo daban el ISPED, Instituto Superior de Periodismo Deportivo, y el Club River Plate, una sociedad ahí en River. Y después pasó un tiempo, empezaron a aparecer más cursos, yo venía colaborando con algunos y demás. Y en el momento de la pandemia lo que vi es que había mucha necesidad de hacer. Mucho aburrimiento. Sí, para muchos obviamente la pasó muy mal, pero otros tal vez tenían ciertas situaciones, no había quilombo de salud, lo económico y demás, y bueno, aprovechaban y la plata que gastaban en otra cosa la invertían en eso. Y también vi que tal vez había propuestas que a mí no me interesaban tanto, entonces dije, bueno, voy a ver si armo algo aprovechando y lo hago un poquito más extenso, pero sobre todo para esto, para que haya, bueno, lo doy online, lo doy en la noche y tengo la clase de producción. La clase de producción le agradezco a todos los productores que fueron pasando y le toca a Diego Chacón. Que es una clase que a los alumnos, que son de todo el continente, les abre los ojos diciendo, che, esto existe, ni sabíamos qué es. Por esto que vos marcabas, vamos a agarrar el diario y vamos a hacer Boca River. No, hay un mundillo atrás de justamente todo lo que son los medios, que es la pata necesaria, que es la producción. Entonces, lo que hice fue justamente hacerlo más amplio y nada, llevarlo a ese terreno. La verdad, me agarra porque en un momento digo, este año no sé si lo hago, pero después, bueno, me voy a entusiasmar, ¿viste? Voy viendo. Pero bueno, arrancó en la pandemia y sigue, edición número 13. 13 ya. 13, claro. Sí, Un alumnos de montón. todos los países. Creo que el único país que tendría que chequear de habla hispana es Nicaragua, que nunca tuvimos alumnos. Después Vamos a tuvimos de buscar todos uno. lados. Vamos a hacer Vamos a un buscar nicaragüense, uno. por favor. ¿Y lo fuiste cambiando mucho? Digo, el tema de temas, forma de darlo. ¿Sabes qué pasa? Mirá, yo tenía... Porque también les planteo esto siempre a los alumnos, sobre todo post pandemia. Le digo, mira, podemos traer una vez al Bambino Pons, pero el Bambino Pons tiene 150.000 millones de notas en YouTube. Buscala en YouTube. Claro. No es que no voy a menospreciar la pregunta que le pueden hacer, pero digo, No, obvio. traigamos a gente que no tenga ese espacio y que les pueda dar más. Entonces había una que era la de producción y la otra que era la de autogestión, muy necesario, y nuevas tecnologías. Pero claro, esto arrancó en 2020. Estamos en 2026, rumbo a 2027, y las nuevas tecnologías cambiaron a pasos agigantados. Entonces sí, lo fui ayornando más a ese sentido. Fíjense que el streaming, y sobre todo el relato en streaming, con los chicos de Secta Deportiva, la Casaca y demás a la cabeza, justamente hace el quiebre en la pandemia, y ellos mismos lo cuentan. Lo hemos tenido un par de veces a Lautaro Brugge y demás de invitado. Hicieron ese quiebre en la pandemia. Yo armé eso cuando el streaming era algo, una transmisión de streaming era o una placa sin nada o uno con un celular así que se movía todo. Y hoy si es con imagen, es una transmisión televisiva si querés, y si no es con imagen, es ya con otro tipo de vocabulario, de código con los que están del otro lado, de interacción, donde el partido está, pero los protagonistas son el relator, el comentarista y justamente la gente que participa en el chat. Claro, sí, no, y aparte, el streamer antes en realidad era solo con la cámara. Exacto. Claro. Hoy para mí son canales volcados a YouTube, pero son canales como todos los otros, solo que capaz con menor de economía, digamos, menos economía, pero bueno, por una cuestión lógica. Y algo que vos decís muy bueno,
Pero casualidad que muchos productores pues pasan a ser periodistas o estar frente a cámara y la rompen. Y todos escuchás que antes estuvieron en la parte de producción. Lo que vos decías, la pata fundamental. Es que para mí es la Tabalo, pata fundamental total. Contame la rareza esta que querés tratar un clásico irlandés, escuché por ahí. Es que nunca me tocó y en algún momento estuvo la ¿Viste? chance, ¿no? El clásico escocés. Celtic. El clásico escocés. No, pero Perdón, me ¿qué confundí. partido? Yo creo que partido, a ver, más allá Rangers de Celtic, ¿no? Rangers Celtic, digo, tiene mucha historia atrás. Bueno, Peñarol Nacional, ¿viste? Esos partidos más así, más picantones. Y en ese momento tal vez la pregunta no me acuerdo que contesté, pero iba de la mano de los derechos que tenía el canal y en un momento se pasaban los partidos de Escocia. Entonces, bueno, tal vez aparece la posibilidad. Es un clásico recontra picantón, porque hay un trasfondo incluso religioso y demás. De mucha historia y bueno, y que además ganan casi siempre. De hecho, este año parecía que no ganaban después de no sé cuánto. Y tenían al Celtic. Sí, la historia de esa, sí. Entonces me da por ese lado. Sí, siempre me gustaban bastante las rarezas, ¿viste? Por eso, ¿qué más te.? A ver, ¿cuál es otra parte del escocés? Pero en el viejo FIFA, ahora FIFA o Eleven, no me elegía a Brasil, ¿viste? Yo jugaba a Irlanda, ¿viste? Buscaba algo para divertirme un poco más. Sí. Entonces sí, y creo que también eso hace que a veces, bueno, che, ¿te animás a hacer esto? Sí, lo hago porque es como que te vuelve a motivar, ¿viste? Claro. Se transforma en un nuevo desafío. Sí, bueno, le vamos para adelante. Y a rugby también te gusta más relatar esos partidos, no sé, Georgia contra Rumania, que capaz un partido de All Blacks. Y hay un poco. A ver, el partido, siendo Springboks, All Blacks o lo que fuese, digo, ya te lleva, ¿no? Ya te lleva. Ya está, ya sabes que tenés un montón. El otro tenés que escarbar un poco más. Después también está la cuestión de los públicos. A mí me tocó hacer el Mundial 2019, que todavía no se había agrandado la estructura, con el Tano Badí, Santi Vilasecchi y demás. Todo el recorrido de los teros con el triunfo a Fiji. Claro. Entonces, a mí me tocó hacer la clasificación de Chile al Mundial, que era el único que venía diciendo al principio de año, che, denme estos 2 partidos. Éramos 4 o 5 que le teníamos fe. Entonces, tal vez desde lo rugbyístico que se entienda y sin menospreciar, obviamente, tal vez un Sudáfrica-Nueva Zelanda como están jugando ahora, para el grueso es muchísimo más atractivo que un Chile-Estados Unidos por una clasificación al Mundial. Pero para mí, desde lo periodístico, el tono pasional y lo que hay del otro lado, me gustan ese tipo de cosas. Y sacando partidos o equipos puntuales, ¿hay algún deporte que te haya quedado ahí diciendo como, y esto no lo relaté, pero me gustaría? Golf. No, al revés. Golf, ciclismo. No, todos esos fueron tipo límites. Esto no. Límites, claro. Y sí, porque. ¿Sí, ¿te llegaron a hacer golf con él? No. Ok, ¿cuál fue el...? No, pero en un momento me preguntaban por una cosa de boxeo que todo el otro, y yo hice un par de peleas en. Claro, con Martín Perazo, justamente. Y en radio. Yo no estoy para pelearme con un número 1 de gozo y hablarle de quién era mejor, claro. Si suba rey y demás. No estoy para eso. O sea, una cosa es. Por eso digo que también es importante lo de los límites. Si vos me pones ciclismo durante una transmisión estilo juegos, ahora vienen los sudamericanos, sudamericanos en Santa Fe y demás, que vas pasando por ventanitas y podés llevar el pelotón con el criterio periodístico lógico. Pero no puedo hacer una transmisión de ciclismo, menos con la trascendencia que tiene, en este caso para la señal, o sobre todo por el respeto al que está del otro lado. Sí te podés acomodar a ciertas cosas, pero para mí también la manera de poner límites es un poco es sincera. Claro. Creo que no me quedó deporte así, por lo menos de los que más veía. Después, cuando dejé de hacer varios deportes, apareció el vóley en el canal, que es un deporte que veía bastante. Te iba a preguntar por vóley. Pero por suerte no me tocó, se me hace complicado, de verdad. No sé si le tomaría la mano, ¿viste? Muy dinámico también. Muy dinámico, sí. ¿Viste? Así que no, creo que pude hacer todo, me pude dar el gusto además de hacer mundial en TV, más allá en el canal, también en TV pública con los Pumas y eso, ¿viste? Ya llegando cosas. Con Tati Filan, ¿no? Con Tati Filan, mi ídolo, o sea, mi referente viendo los Pumas, que está comentando al lado. Y bueno, el último Juego Olímpico que me convocaron para hacer justamente el hockey sobre césped, que era Leonas y Leones, una medalla de las Leonas. También espectacular. O sea, ya formar parte de lo que era un Juego Olímpico con horas y horas de trasnoche viendo Juegos Olímpicos. Espectacular. O sea, ¿cómo es el estudio? Claro, tener un deporte nuevo. Ponele que no venís relatando.
te insertás en el sillón y Sí, exacto. por orden judicial me sacan. Claro. Sí, es un poco eso. Primero, hoy tenés la posibilidad, si querés, de buscar un montón de referencias de relatores de lo que se te ocurre, porque te abre la puerta Claro. YouTube o lo que fuese. No sé, tal vez querés ver cómo relatan béisbol en Puerto Rico y debe haber. Si entras Claro, ahora lo vamos vas a buscando, encontrar, sí. seguro. No, hay de todo, hay de todo. Después vas a tener seguramente tutoriales explicativos de un montón de cosas. ¿Viste? Hoy está todo muy al alcance de la mano como para llegar. Y después, obviamente, esa teoría que se aplica, que es la de menos es más. Si a mí me queda una duda sobre algo muy fino, tengo un especialista al lado, y es todo el especialista. Claro. Claro. Es todo el especialista. Vos lo contás eso, que a vos te gusta más como la parte narrativa y como contar ese cuentito más que la parte técnica. Sí. Bueno, por esto que decís, te sale mejor eso y es razonable. Tenés al lado un tipo que jugó 10 años al rugby, ¿qué le vas a aplicar de rugby? Sí, ponen que el rugby y el fútbol son los deportes, obviamente, porque lo haya jugado, o el fútbol, porque todos sabemos Bueno, justo fútbol. el rugby que prefiero. Pero, no, está bien, pero digo, en otros, tal vez lo que puedo hacer es llevar con una cierta apreciación mía, sin meterme de lleno en una explicación que tal vez sea errónea, a la consulta justamente del especialista. Para mí el especialista lo tenés que exprimir a más no poder, con cuestiones técnicas, tácticas, de experiencias, ¿no? ¿Viste? Toda esta cuestión de, estuviste en vestuario con 5 fillanos, ¿cómo son los fillanos? Contá un poco, ¿por qué los tipos hacen esto? Bueno, y claro, ¿viste? A veces te toca con algunos de los chicos que tuvieron 10 años en Europa. Bueno, eso para mí es muchísimo más nutritivo en la transmisión que meterme yo a hilar fino en algo estratégico. Y buscar muchas historias, vos, eso está bueno. Capaz partidos Sí. que no están tan buenos, decís, bueno, busco una historia de tal jugador. Te iba a preguntar cómo te llevas con Sí, la IA por sí. ese tema. por la Que es algo que investigación. trajo mucho, creo que Álvaro Martínez en la NBA. Exacto. Eso Sí, lo sí, trajo sí. mucho él, de contar, viste, más allá del partido, de relatar quién lleva la pelota y todo, de contar una historia detrás de cada jugador, que está bueno, me parece. No, es que creo que hay partidos que tienen que tener marketing. Sí, Famoso sí. marketing o tipo endulzarlo un poco. Miguel A veces- Simón lo hacía mucho eso. Miguel cuando Simón era, también, sí. Viste, más artesanal. Hoy tenés un montón de posibilidades como esto. Es el internet y demás. Yo lo que hago siempre es un rechequeo. ¿Viste? No vas a full con lo que fuese. Hoy sí está la posibilidad de la IA de buscar y preguntar algo. Pero poneme 2 links con la fuente. Claro, claro. Claro. Porque si vas de cabeza. ¿Te no pasó sé. hoy de cabeza con No, la IA? no, muy precavido con Ok, todo eso. listo. Sí, muy precavido. Porque además está la posibilidad de resolverlo de esa manera. Pero bueno, no sé, tenés un partido de mañana de Son All Blacks Lions y haces todo el repaso por todos los medios habidos y por haber de Nueva Zelanda, los diarios, etcétera, etcétera. Y bueno, vas buscando, armándote. Por lo general, ya los mismos diarios. También la semana previa saben que si va a haber un debutante, te arman toda la historia del debutante y ves si hay algo raro. A veces no pasa. A veces el pibe es bueno y nada más, y hay otro que, bueno, está buenísimo, porque, no sé, en su momento Lester Faginganuku le habían puesto el nombre porque el padre había jugado. Claro. Bueno, entonces ya está, listo, en algún momento vamos a hablar de esto. Ok. Y el rugby, como decíamos antes, te lo da. Porque en un momento la pelota se fue afuera, porque se resetó un scrum, lo que fuese. Yo lo que trato de hacer, en rugby, en fútbol, lo que fuese, es tratar de darle al que está del otro lado lo que me gustaría escuchar del otro lado. Ese es un poco el sentido. Y para que vuelva un poco a tu paso en América, por algo me quedó resonando. Vos siendo productor ejecutivo, solamente tenías que dar órdenes a gente más grande que vos Sí, siendo tan chico, sí. y con mucha experiencia. Sí. Algunos no tan fáciles, me imagino, para seguir instrucciones. Habrás tenido cruces ahí y ese tema de límites también, de decir, che, pará, vos tenés experiencia, pero tampoco vas a zamarrear porque soy un pendejo. Sí, la verdad que es bastante particular lo que voy a decir. No sé si será por mi forma de ser o qué, pero no me he cruzado con grandes conflictos en todos los medios en los que Mirá. estuve. También en realidad, por ejemplo, tal vez aquí en ESPN o en América y demás, que vos encontrás un grueso de gente que está haciendo o cumpliendo el sueño de su vida profesionalmente o muy cerca. Porque tal vez tenés un sonidista que quería ser el sonidista de los Stones, pero está trabajando el sonidista. Claro. ¿No? No está en la oficina. Entonces, como que ese ambiente se hace bastante llevadero. Y la verdad que, nada, sí, tenía que tener cierto manejo y demás porque... Por eso, con ego sobre todo, pues Sí, los egos no existen. Los canales. y además, por lo que te contaba, yo tal vez me hacía cargo de un segmento de 2 horas y había un caso policial que resonaba y lo teníamos que seguir un mes.
y venía no sé, el de internacionales que quería meter, che, mirá, no sé, pasó algo en Kazajistán, y verá, banca el final y te metía 2 minutos, y estás, o sea, a él le sirve mostrarse, más allá de cosas, pero vos también tenías que rendir con un número, etcétera, etcétera. La verdad que sí, de esas tenía varias, pero bueno, las tenía que ir manejando y demás. En ese momento estaba Johnny Viale como columnista. Por eso, hay que decirle a Johnny, no, Johnny. Y Johnny te caía con un tema muy, muy político, y estábamos con un caso, hablando un abogado contando cosas, y no, bancá, vas a salir, pero vas a salir 5, ¿viste? Era un poco esa. Yo soy más tal vez de la otra época como consumidor. Yo era más de, bueno, llegó el noticiero, la noticia de 20 minutos, 5 de deporte, 5, más estructurado. Claro, más estructurado, pero bueno, me tuve que ir acostumbrando. Pero no tuve grandes conflictos, la verdad que por lo general 10 puntos todos. Y, o sea, ya sea en América o después en Minuto, como dijiste, ¿te habrás alguna que dijiste, qué difícil fue tratar esto? ¿Qué bravo fue tener esta situación? Y sí. ¿Cuál te ha servido? Vos cuando pasó lo 11 estabas, no sé, en América. En la tragedia 11 estábamos en América, sí. Que esas cosas te marcan. Es como el que, no sé, le pasó a estar el productor y pasó lo de Cromañón. Te marca como productor decir, tengo que sacar esto. Sí, además yo creo que en ese momento me estaba por ir. O sea, viste, un horario que tipo, no sé, fue a las 12 del mediodía, creo que a las 12 me iba, no sé cómo era. Y bueno, te tenés que quedar y... No es que te tenés que quedar, te ofreces a quedarte porque te traspasa lo que es la información y en definitiva vas por ese lado. Nos pasó también una madrugada que había caído un avión, no me acuerdo ahora el nombre en Mendoza creo que había sido, que fue hace bastante también. Y después en ese momento eran los casos policiales, ¿no? Claro, eso también policiales, ahí yo me cago todo. Ahí hablas con abogados. Sí, claro. Sí, pero además de eso es que hay familias de por medio, ¿viste? Claro, entonces te agarra toda muy esa delicado, parte, claro. ¿viste? Delicada. Ahí sí tuviste huevo, Fabi. Y la tenés que ir, ¿viste? Manejando. Tuvimos el caso Candela, que era un caso muy resonante, el caso Ángeles, ¿viste? Y eso tal vez eran... Esos fueron como de los primeros que uno tiene en memoria. Y sí, porque por lo menos estando yo ahí eran casos que te ibas a otra cosa y con esto del rating te llamaban y te decían, no, volví al caso. Y vos tipo, no quiero saber más nada. No quiero saber más nada, no tengo más nada. Y la realidad que yo también me fui pudriendo un poco y en cierta manera asqueando de eso porque pasabas a ser un continuado de potenciales. Habría, podría, etcétera, etcétera, claro. y la nada misma. Claro, todo por los números. Sí, exactamente. Y periodísticamente, por lo menos lo que yo creía en ese momento que era el periodismo, que hay varias patas, no me llenaba demasiado ya. No me llenaba, porque si vos decís, che, tengo una investigación, tengo los papeles, lo que fuese, digo, bueno, va a ser algo llevadero y con demostración. Ahora, ya cuando empezás con el terreno de especulación, y no es una especulación corta, es una especulación que dura 2 meses, 2 horas todos los días. Decía, bueno, me parece que acá una de las dos patas no la está pasando bien. ¿Y te habrás algún consejo, alguno ahí que te haya dado más grande, algo puntual, una situación que te dijo Fabi, mira, esto así o esto así? De los que estaban ahí en América. Los productores, la verdad, los más grandes. Claro, los que tenían más. Sí. Tenías de todo, tenías bien tele de los 90, ¿viste? Productores que habían vivido los 90 full. Claro. Ardía para la tele. Sí, a puro grito que esto que lo otro. Otros que eran una seda total. ¿Viste? Se te podía estar incendiando fuego el canal y no se movían, ¿viste? Decías, ¿cómo se maneja? Pero los pibes lo sacaban todo de taquito. Después la verdad que era un grupo grande porque vos cubrís 24 horas de programación, ¿viste? Entonces vas rotando y rotando. Y la verdad que todo yo fui mucho de escuchar, lo sigo siendo, ¿viste? Te cruzás, no sé, te cruzás con el Bambino Ponzi y lo escuchás, ¿viste? Te cruzás con otro y lo escuchás, ¿viste? Y tratás de descifrar ciertas cosas y sacarle un poquito de ese jugo a la experiencia. Y en ese caso, claro, yo era bastante joven en América, eran todos mucho más grandes, bueno, yo escuchaba. Claro, aportaba lo mío con ciertas confianzas y había ideas que gustaban y demás, pues tal vez de un tono ya más disruptivo y demás. Yo empecé un poco con todo esto de los virales y demás, lo metíamos en el noticiero a las 7 de la mañana, pero era un poco eso, escuchar al que
¿viste? Trabajó en otro tipo de tele y demás. Yo llegué a trabajar en la época de los beta, de los cassettes grandes. Recién estaba el cambio por la digitalización, que tardó un par de anitos. Entonces te tenías que ir al archivo a buscar, ¿viste? Y nada, yo a veces me quedaba algunas madrugadas en el archivo viendo mucho material de Maradona que había sido de alguna manera empleado de América en la época de los mecánicos y demás. Entonces tenías archivo de 2 horas de Maradona, pero con una cámara acá, y estaba guardado ¿viste? El VHS 1800. Te iba a decir eso. ¿Te habrás algún archivo que viste y dijiste, no sé, algo raro del Diego, ponele, o algún personaje que dijiste, ¿cómo pasó esto? Mira, que nadie sabe, que viste un dato que no es obvio, digamos. Ahora no me acuerdo, sí me acuerdo de varias veces que iba a madrugada y ponía, ¿viste? Entre todo lo que tenía que buscar, que era, no sé, Paño del Dólar, lo que fue, de Maradona. Claro, todos traumas y Maradona. Y ponía, ¿viste? Porque claro, era material en crudo, ¿viste? Porque el tipo estaba con una cámara 24 horas. Lo que sí me acuerdo de Maradona, esto de medio disruptivo, era un productor que es el que después pasa más arriba y yo me quedo con ese segmento. Yo trabajaba en la producción para él, el Loro Sáenz de Tejada, le mandamos un abrazo, un gran personaje. Y en un momento, viste cuando estás en preproducción, en la mañana, no sé, vos estás a las 7 de la mañana, el programa de las 12. Y estábamos con Fer Carolei, también le mando un abrazo, viendo, no me pregunte por qué, Maradona en la banda del Golden Rocket. Y pasó el productor así y nos dijo, no me pregunten cómo, pero hoy ponemos eso al aire. En un espectacular. Así dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, no sé. Y bueno, no sé, vamos a hacer una cosa, homenaje en vida. Maradona inolvidable en vida, un homenaje en vida. Entonces termina el noticiero y el de deporte, entre la formación de Boca River, tiró el Maradona inolvidable. Ya en la época en la que había perdido el valor el graph rojo. Claro. Entonces fue con graph rojo. Y claro, la mayoría de los gerentes suelen estar en reuniones y tienen muchos monitores, pero sin volumen. Claro. Entonces pusimos eso, empezó a sonar el teléfono que explotaba y les explicábamos, no, quédense tranquilos, no pasó nada. No se prendió fuego nada. Claro, pero vamos a hacer esto todos los viernes. Bueno. ¿Cómo está el número? Bien, bueno, listo. Y todos los viernes fuimos poniendo así cosas del archivo, ahora no me acuerdo muchas, de Maradona. Claro, y quedó. Lo hicimos como 3 meses, una cosa bizarrísima, la mitad de entre caso policial. Claro, eso también entre una cosa y otra. Hay que meterlo, claro, hay que meter esos archivos, sí. Pero este productor tenía tiene coraje. Y Fabi, con tema... primero, ¿qué consumís hoy en día? ¿Sos más streaming, radio? ¿O mucho partido? Vos sos más del partido, creo. Sí, pero yo me parece, estoy más en un momento de un poco y un poco, ¿no? O sea, que tal vez es el gran conflicto que a veces se genera en alguna charla que puedo tener con amigos o con conocidos, con lo que fuese. Que yo no consuma o que no me gusten, ¿viste? O que no comparta, no quiere decir que no esté atento a ver qué pasa. Obvio. Entonces lo que voy haciendo me parece un poco, estamos muy en la época del recorte y demás, es ver, ver esto que tiene que ver con tal cosa, o cómo están las transmisiones estas nuevas del formato streaming, o después el consumo on demand. Tal vez lo último que consumía mucho, así como más para verlo y demás y escucharlo, era el programa que tenía Seba de Caro en California Secret en Vortex, que ahora cambió. Sí. Diego Zucco, que dijo le gustaba. Bueno, estaba el otro chico, el crítico, que era buenísimo, hacía un contrapunto muy bueno, llevaba invitados buenos. Ahora creo que está en otro de los streaming, no quiero meter la pata, pero todavía no lo enganché, pero era más por ese sentido, ¿viste? Más por ponerme. Y después sí, mucha cosita y demás. Pasa que hoy la oferta es avasallante. Sí, hay demasiado. Mucha. Vos entrás a YouTube, entrás a la plataforma que fuese. La oferta es demasiado. Y por otro lado, también tenés que estar, teniendo en cuenta tu función, medianamente empapado de ciertos temas. Claro. Entonces, viste, es como que haces como. Sí, hay ciertas cosas que no podés dejar de ver tampoco. Totalmente. Y vos con tantos deportes. Te iba a preguntar. Seguramente que vos conduciste polideportivos en radio. Sí, claro, vamos por eso. Eso de verdad disfrutado un montón. Con lo que te gusta un poco de todo, habrás pasado genial. Era muy divertido porque en realidad nos encontramos en una realidad que era una radio bastante grande. En ese momento era Radio Belgrano, después pasó a Radio 9, como fuese, donde empezamos a ver algunos pesos y demás. Y además, a diferencia, tal vez los más grandes me van a entender,
no teníamos limitación telefónica. Claro, los chicos de hoy con WhatsApp no van a entender nada. Pero antes vos tenías que comprar una tarjeta, si hacías un programa, raspar y cruzar los dedos para que te atienda el otro, si celular te gastaba más. Bueno. Entonces, en esa radio no teníamos limitación telefónica y lo que hicimos, obviamente, fue meterle muchísimas entrevistas random, pero muy buenas. O sea, el productor, insisto, Martín Manrupi, un fenómeno total, gran productor, gran amigo también. Nada, te golpea la pecera en un momento y Marat Safin, ¿viste? Está Marat Safin, tenista número 1 del mundo, ruso, que esto, que lo otro. Bueno, Marat, íbamos así, íbamos así. Le habíamos enganchado también la beta que buscábamos el hotel oficial del torneo. Llamamos y pedimos a la habitación. Entonces, David Ferrer, ¿viste? El tipo venía a jugar Copa Davis, todo. Y la verdad, la pasamos muy bien porque es eso. Un día tenías automovilismo, otro día ibas, viste, bordeando todos los temas, con un grupo también muy lindo. Te comprendo porque estoy haciendo radio de polideportivo y te comprendo porque mi WhatsApp es un día sale Fórmula 1, otro día cricket, no sé. Y es lo divertido. Muy divertido, pero tenemos a la gente amiga de Ingol, tienda Ingol, que nos auspicia con el pilche de primer nivel. Está en Avenida Maipú 4115 Olivos, está el QR en pantalla, tienen de todo, pero que auspicia el siguiente juego que se trata justamente de programas. Tenemos 10 programas, tenés que calificarlos del 1 al 10. ¿Tenéis más? Sí, vamos. Si alguno no conoce. Claro, sí. Bueno, si no te ayudamos, cuando esté la placa con los nombres, le lanzamos. Para algo distinto, Fabi. Sí, totalmente. Además me entero de última. Ahí está, de 1 al 10. ¿Lo vas poniendo vos, Fede, o lo voy diciendo yo? Lo voy diciendo yo, perfecto. El primero que tenemos, Estudio Fútbol. Y Estudio Fútbol, Mirá que tenés 10 lugares. Sí, no, claro, más. Tenés que ser inteligente, Fabián. Déjame Estudio Fútbol. Claro, no sabés qué viene después, es terrible. Claro. Bueno, el famoso ranking vamos a poner los 5. ¿5? Vamos a tirar los 5. Esa va a ser la vara. Claro, ahí está. Segundo, Libero Versus. Mira, eso ya es consumo on demand. Para mí, la parte del segmento. Claro. Tal vez yo un segmento, no tan claro, yo veía más ahí, pero lo pensé, pero después que está el icónico que. Vamos a ponerlo en 8. ¿8? Ok. Sí. Mar de Fondo. Mar de Fondo. Aparte, vos cruzaste con. Muy clásico. Fui a Mar de Fondo a competir en el torneo de relato. Claro, tengo que buscar ese video. No, veía mucho Mar de Fondo. Mar de Fondo, un clásico. Bueno, 4. Además, hay anécdotas que se siguen repitiendo y demás. Ponelo 4. Vamos 4. Las mejores historias de todas en Mar de Fondo. El siguiente, Fox Sport Radio del Plata. Programa de Viñolo. Sí, lo escuché muy poco. Ok. Muy poco. Porque yo en ese momento tal vez, viste que iba doble. Era más de estar en la calle que esto que el otro. Y escuchaba más la red. Okay. Pero bueno, vamos a ponerlo. ¿Qué me queda? Radio no tengo tanto. Grandes clips. No tengo claro, tanto pero queda muy bueno clip. Fuera de los códigos por no ser oyente habitual. A mí ese pollo es el que más me gustaba. Poner en 7. Vamos 7. Ese es algo bueno. El clip que levanta la mano San Paoli en la tribuna es buenísimo. Ahora tenemos uno de streaming. A ver. CEF, cuidemos el fútbol. Bueno, ahí trabaja un amigo. Claro, aparte. Vamos a ponerlo abajo de Estudio Fútbol. Por ahora abajo de Estudio Fútbol. Te quedan los extremos ahora. Claro. O sea, o muy bueno o muy malo. Agotaste la vida. No me el truquito. Ahora uno retro tengo igual. A ver. ¿El aguante? El aguante 10. ¿10? Pensé que más alto. Después tenemos. Acá viene uno que es muy de streaming. También el canal labura un amigo tuyo, que es El Loco de Cuerdo. No sé si has sido consumidor del Loco de Cuerdo. No, sí de coso. Vamos a ponerlo 9 porque tengo mucho clip. Hay lo mucho que te decía antes, yo pasé a ser, salvo en este programa tal vez que veía el de Caro y demás, consumidor de clip y tal vez algún coso de fondo y demás.
pero también hay una cierta sinceridad. Bueno, este no es el caso de ustedes, que es todo cosa. Pero si vos haces. ¿Lo ves profesional esto? Sí, pero vos Gracias, amigo. no lo hacen todos los días. No. Loco, los Sí, cuerdos, 5 horas. 5 horas. No, es terrible. locura, eso Es una banda. Es claramente un programa que hace complicado seguir. No te vas a sentar a verlo, es más clipeable. Igual tengo los últimos, son terribles. ¿Cómo que vamos a ver? Ahora, top 3. Claro, simplemente fútbol. Y simplemente. Clásico. Bueno, tengo que ponerlo. Mirá que te quedan dos terribles. Claro, no sé qué hay después, lo vamos a ver, que no se enoje Pedrito. Pero simplemente era verlo de cuando era pibe, que además, viste, eran emisiones. Era extraordinario. El gozo, viste, era una nota con Maldini, con Ronaldo, con, Era extraordinario. con Redondo. Muy buenas cortinas musicales. Sí, el fútbol y la música. Marcela Morelo, siempre estaban esas cosas. Número 3, vamos a ponerlo 3. Ok, quedan 2. Planeta Gol. Planeta Gol, ¿sabes qué? Me va a agarrar y va a quedar 2 porque no sé que viene 1. Pero no sé si le hubiese puesto 2, está claro. Pero tal vez yo era más consumidor en la época de meter mucha tele y de no estar tal vez tan activo en los medios. De lo que era el especial, el famoso especial, claro, de la Vecchia y demás. Claro. Después ya cuando agarraron la beta con Pablo González de la diaria, ahí ya estaba en otro tipo de movimiento. Entonces, a veces lo que pasa con los viejos programas, sobre todo, que está bueno también que lo sepan los chicos de ahora, es que, no sé, salía a las 3 de la tarde y si no estabas en tu casa a las 3 de la tarde, Claro, no había on demand. no había, el famoso claro, on no se demand. podía ver, no existía la chance. Si lo grababas en un viejo VHS, que tampoco era algo que sucediese. Pero vamos a ponerlo ahí. Planeta Gol hubo un momento que era semanal, que ahí creo que estaba bueno y después era todos los días. Todos ahí los que días. más Me queda el hartó. último, güey. Y creo que lo mató las redes sociales también. Sí, En el momento pero que las redes sociales se veía todo. Hoy encontrás recortes. Encontrás recortes. Sí, sí. Estaría, mira, ¿Y qué quedó primero? primero quedó Hablemos de Fútbol. Y sí. muy bueno. Sí. Cualquier versión. Cualquier Y versión. estaba Perfumo, Víctor Hugo, Capria, claro, sí, después tuvo Rulo Tacchini, después, bueno, todo, Vito de Palma, Bacán, Quique Sacco, etcétera. Russo Berea creo que estuvo una época, yo vi todas las versiones. Sí, Russo. Creo que fue el último programa de fútbol donde opinaba uno, escuchaba al resto, después opinaba el otro. A vos el griterío no. No es el terreno en el que me sienta cómodo, entonces me gusta tal vez como espectador para divertirme un rato y demás, pero creo que también soy de cansarme siempre como con la misma fórmula, esto que hablamos del podría, habría, etcétera. Dentro de un clip tal vez está bueno y es divertido. Pero no para todo el programa. Claro. Sí, todo el programa, todos los días. Hablemos fútbol también, sí, consumí mucho en todas sus versiones. Bueno, hace poco vi el que estaba Maradona y Claro. llegó Batistuta. Estaba Batistuta y llega Maradona. Iba a ser de relatores, pero me pareció más divertido el programa. No, está bien. Está bien, Para no, está bien. Aparte fue Sí, productor mucho tiempo. Para comprometerme más. Sí, ¿no? Claro, por eso sí, aparte. No, relatores era terrible. No, es que Tiene unos manos malos que era además imposible. está la trampa. Está la mucho trampa. compañero. La trampa porque no sabe qué viene después. Si los Claro. tirás a los 10, después los acomodamos. No, por supuesto. Yo tengo una última pregunta. Sí, para yo decir, son y media. No sé cómo está tu salario de canal. No, estamos 5 minutitos más, tenemos. Ok. La 45 pregunta, cerramos, llevamos bien. me Hacer ahora la interesa, última, yo hago una y. dale, me interesa Terminamos. mucho cómo nacen los latiguillos de los relatores. ¿Los pensás mucho? ¿Surgen de la nada? O... Yo creo que van surgiendo. Hay conocidos que los han pensado, a mí no me da la cabeza para eso, y algunos fueron surgiendo y tampoco me parece que vale la pena abundar salvo que tu personalidad o rol dentro de lo que es una transmisión sea justamente más la de alguna manera convertirte en el personaje ¿no? Entonces, viste, es como que no sé, tampoco tengo tantos, viste, me fueron medio saliendo. Banderas arriba. Sí, Fuerza, Altura de Elección y Banderas Arriba quedó, que es también, obviamente, estás en la misma casa que el emblema, que la adentro del negro cosa. Claro, Tengo sí, que buscar sí. algo diferente porque te sale naturalmente. Además, la pelota, ¿dónde va? Adentro. Entonces, para evitarlo, bueno, ese creo que lo fui armando un poco y salió. Y rato de goles, gol. Bueno, Repetí muchas ese veces. tiene una particularidad porque la verdad que me parecía que ya venían 3 años y se estaba pareciendo demasiado al relato de gol de Miguel Simón.
Mirá. Y una vez mi hija, que va a cumplir 10, pero no sé cuánto tenía en ese momento, estaba mirando y dice gol, y me quedó. Y dije, sí, voy a ver si lo tiro. Y me tocó un partido del Paris Saint-Germain, hace un gol Neymar de cabeza. Mi miedo era meterlo y no poder gritar el gol, y quedó. Tal vez este año lo que estoy haciendo lo estoy dosificando un poco y no forzándolo tanto, pero bueno, también, fíjate que salió como una cosa de casualidad, y probarla, porque la diferencia de fútbol rugby sí lo que tiene es ese temor que tiene todo relator de quedarme sin voz en el momento del grito del gol, que no pasa casi nunca. Y si no la manejamos. Sí, ya. Tengo Argumentamos. la última mía, Fabi, ya te juro que no te retenemos más. Para vos, ¿qué ingredientes tiene que tener un buen programa? Vos siendo productor, ¿qué cosas tenés en cuenta para armar un programa televisivo de deportes? Hoy, para mí, lo principal, y casi siempre, pero hoy sobre todo. Vos atrás, hablo. Sí. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A quién vamos? Eso es lo que te va a definir todo, lo que hablábamos recién. A mí tal vez me gusta más un programa analítico y a otro le gusta más un programa de show. Es decir, yo voy a ir al nicho del show, tengo que hacer show, no le tengo que dar análisis. Si voy a ir al analítico, tengo que ir al analítico. Desde ahí partimos. Después. Pero yo te defino esa pregunta. Vas a ir a YouTube, rango entre joven, de 20 a 27, ponele. Sí. Ese es el rango, esa es tu audiencia. Está bien, 20-27. YouTube, vas a volcarlo en YouTube. Divertimento o análisis, porque también, ¿viste? Ves que hoy se va abriendo mucho. Vos es tu programa, vos tenés que armarlo. Si tenés que hacer algo de análisis, que hay un nicho que tal vez es más chico, lo llevaría obviamente a ese terreno de tratar de darle herramientas con todo lo que es la tecnología hoy en día para que se puedan analizar cosas independientemente también y viendo los temas de derechos, ¿no? Porque hoy también esa parte es fundamental. Y la otra, si fuese a la inversa, que es para un público más de diversión, y tenés que generar personajes. No solo la agenda y el temario, sino que el que llame la atención sea no lo que se dice, sino quién lo dice. Que es un poco lo que pasa hoy también en algunos aspectos en YouTube. Vos verás canales de periodistas de renombre o personajes de renombre que no importa demasiado el contenido. Termina el programa, la producción, no hay que armar un mega set. Se graban con un celular, fondo, pantalla azul, lo que fuese, 12 minutos, y hay un público que quiere ver qué es lo que van a decir posterior, ¿no? La famosa reacción. Insisto, puede que tal vez yo no lo consuma o no me guste lo que fuese, pero sé que está, y si tendría que trabajarlo de esa manera del otro lado, vos sos el productor, iría por eso. Pensar un poquito en todo, en lo que te gusta, lo que vende. Exacto, sí, exacto. Y si no, está la posibilidad de siempre decir, che, esto, y no me gusta, me voy, ¿no? Que es un poco eso, pero si me subo a tratar de armar el mejor producto de esa manera, si lo tengo que hacer desde un rol analítico, trataría de utilizar todas las herramientas que hay hoy en día, y si tengo que ir para un rol más de divertimento, más allá del temario, buscaría personajes, caras. Por caras no se traduce en la actriz del momento o lo que fuese, sino personajes que tengan justamente capacidad de decir cosas. Después discutiremos el contenido, a uno le gustará, no le gustará, pero bueno, la vieja antagonismo, frase, digamos. Exacto. La vieja frase, sobre gustos no hay nada escrito. Claro. Un poco así. Exacto. Y sería analítico de deporte. Analítico de deporte, sí, es algo que me gusta. Tampoco todo al extremo, ¿viste? Tampoco todo al extremo, pero creo que sí, hoy hay herramientas. Pero bueno, hoy el nicho está al alcance de la mano. Esa es la gran particularidad. Hay que arrancarlo entonces, Fabi. Arrancarlo. ¿No estás para tener un programita de streaming? Veremos. ¿No estás? Veremos. Está bueno, ¿eh? Sí, hay, por eso te digo, hay cosas de consumo más. De caro, con un te estoy haciendo mano a mano. Una invitación en vivo. Espectacular. La realidad que está pasando es estamos buscando un cuarto integrante a esta altura, si somos 4. ¿No estás? ¿No te copás? Siempre es tu horario, los lunes. Los lunes, ¿no estás? Eso ofrece ese vivo. Complicado, ¿no? Lo dijeron complicado el horario. Y bueno, es lo que tenemos. Es lo que quedaba. 2 veces por mes. Cada 15 días meter una cosita. Ahí ya vamos ir viendo. Bueno, te puedo hablar. Capaz se haga un paso a la fecha, quién sabe. Bueno, Fabi, te quiero agradecer por venir. No, por estar. favor. Ustedes. Gran charla, nos llevamos un montón de cosas. Y en serio, muchas gracias. No,